Bueno, hemos estado platicando, gracias hermanito, en semanas anteriores acerca de estar arraigados en la palabra, ¿sí recuerdan esa enseñanza? Arraigados en nuestro Señor Jesucristo como fundamento de nuestra vida. Y esta mañana vamos a platicar o vamos a ver un tema acerca de arraigados en buena tierra. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, esta parábola, o más bien vamos a comentar una parábola que está en el libro de Mateo. De hecho, se menciona en 3 de los evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, que es la parábola del sembrador. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí la recuerdan? Bueno, esta mañana vamos a comentar con relación a esa parábola. Y para eso les voy a pedir de favor si me acompañan a leer en Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9. Les pido de favor si se ponen de pie, por favor levántense. Vamos a leer la palabra y a orar para ponernos en las manos del Señor. ¿Listos? Ok, dice la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre, por permitirnos reunir, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, recibiendo de ella, Padre. En el nombre de Jesús te pido que nos hagas esa tierra fértil, Señor. Nuestros corazones estén listos, Señor, para enseñar lo que tú tienes en esta mañana para cada uno de nosotros, Señor, y haznos ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomemos nuestro lugar. Ok. Si le va a aplaudir al Señor, háganlo con ganas. A ver, un aplauso a nuestro Dios. Por Él estamos en esta mañana, ¿verdad? Para Él y por Él. Amén, gracias. Ok, nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba a través de parábolas, y conocemos varias parábolas a través de la palabra. Era una manera, un método que Él tenía para enseñarnos con situaciones cotidianas, sencillas, y nos enseñaba grandes verdades espirituales o cosas relacionadas al reino a través de estas parábolas. Y esta parábola del sembrador que acabamos de leer es uno, pues, de los oficios más antiguos que se hacen, ¿verdad? Que es la agricultura. Ahora debemos de considerar que la agricultura en ese tiempo era muy diferente a lo que conocemos al día de hoy, o lo poquito que conocemos al día de hoy, ¿sí? Al día de hoy sabemos que la tierra se prepara, que se hacen surcos, que la semilla se va poniendo en forma correcta para aprovecharse en su totalidad. Estaba leyendo de que se hacen surcos de entre 20 a 60 centímetros y que en una hectárea caben 120 surcos aproximadamente, ¿sí? Y bueno, la tierra es fertilizada, o sea, es preparada para que se pueda lograr y obtener un fruto. En el tiempo en el que el Señor Jesús nos enseña esta parábola, el sembrador salía con su bolsita de semillas, salía al campo y sobre el camino él aventaba esas semillas. Y las semillas, como acabamos de leer, caían
en espinos, caían entre piedras y alguna que otra caía en buena tierra, ¿sí? Entonces era una manera diferente de sembrar a lo que conocemos al día de hoy, ¿ok? Bueno, le pido de favor si voltea a ver al hermano que está a su lado, regálele una sonrisa, dígale bienvenido, seamos buena tierra, que tu corazón esté listo para recibir la palabra esta mañana. Amén. Ok, hemos comentado que cada uno de nosotros somos diferentes. Seguramente volteó y vio al hermanito y dijo, ay, este hermanito está en todos lados, que si hay discipulado, que si hay alfa, que si hay oración en el devocional de mujeres, siempre está, ¿sí? O a lo mejor dijeron, ay, este hermanito no lo había visto, ya tenía rato que no lo veía, lo vi en enero y bueno, gracias a Dios ya regresó, ¿verdad? ¿Qué más pensó o qué más dijo de las personas ahorita que pudo ver? Algunos somos más entusiastas, otros no tanto. ¿Sí? ¿Sí han visto que somos diferentes? Sí, ¿verdad? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que hay 4 tipos de oyentes, de acuerdo a lo que acabamos de leer, y eso es lo que vamos a comentar esta mañana. Algo que es importante reiterar es de que no depende de la persona que predique y no depende de la palabra. La semilla que se usó en esa parábola era la misma y era la palabra de Dios, ¿sí? Entonces no depende de quién predique, más bien de qué depende de nuestro corazón y depende de cada uno de nosotros, cómo estamos para recibir la palabra de Dios. ¿Amén? Ok. En esta parábola está muy claro quiénes son los personajes principales. Si recuerdan, hablábamos el sembrador, que es el que sale y esparce la semilla, es decir, el que comparte la palabra, el que enseña la palabra, a eso nos referimos con el sembrador. La semilla es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Ustedes han ubicado una semillita de un plátano, por ejemplo? Es diminuta, tú la ves y dices, esto es una semilla. La vemos y muchas veces son secas, pareciera no tener vida, pareciera que no va a pasar nada si tú pones esa semillita o la siembras, ¿sí? Pareciera que está muerta, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? Así es como la vemos normalmente las semillas. Pero sin embargo tiene toda la información y tiene el potencial para poder llegar a ser un gran árbol, ¿sí? Y tiene la información de qué fruto es el que va a dar esa pequeñísima semilla. Entonces, la semilla, que es la palabra de Dios, la referencia que estamos usando, que es la palabra de Dios, tiene el poder, tiene el potencial para poder transformar algo que aparentemente no tiene vida, ¿sí? Ok, y la tierra, decíamos que es otro de los protagonistas, por así decirlo. La tierra es la condición de nuestro corazón, esa es la tierra. Nosotros somos esa tierra y podemos ser una tierra fértil, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Y la tierra va a permitir a la semilla que nazca, que crezca y que dé su fruto, ¿sí? Eso nosotros lo vamos a permitir. Bueno, vamos a aclarar un poquito a qué nos referimos con esto. El Señor en esta parábola, en Mateo 13:9, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, el que quiere obedecer, que obedezca. Eso es lo que nos quiere decir el Señor con esta palabra, ¿sí? Y los discípulos, más adelante, los discípulos le preguntan a nuestro Señor Jesús: Señor, ¿qué quieres enseñarnos a través de esta parábola? No la entendemos, ¿sí? Y el Señor Jesús más adelante
da la explicación del significado de esta parábola y lo hace con lujo de detalle y lo hace de una manera tan sencilla, tan clara, tan precisa como es nuestro Dios siempre cuando nos enseña, ¿verdad? Nosotros a veces somos los que complicamos las cosas. Dios es la persona más sencilla para poder explicar las cosas y lo vemos en esta parábola. Y bueno, uno de los terrenos en el que cayó la semilla, leíamos que era junto al camino. Esto está en Mateo 13:19, que dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ok? Entonces ellos escuchan la palabra, no son hostiles a la palabra o no rechazan por completo la palabra, están abiertos a escucharla. Sin embargo, no la aplican para sí mismo. Sin embargo, la consideran muchas veces irrelevante, la consideran sin importancia o que no tiene interés para ellos, ¿sí? Y le escuchan y a lo mejor la están escuchando y dicen: esta palabra es para la hermanita que no vino. ¿Por qué no vino si era para ella especialmente? Es decir, la escuchan pero no la aplican para sí mismo, la aplican para los demás. O en la iglesia escuchan la palabra tremenda del Señor y están dando ahí el codazo, ¿verdad? Es para ti, ¿escuchas? Esto es especialmente para ti. Es decir, no lo estamos aplicando para nosotros, sino para los que están a nuestro alrededor. Y normalmente en la iglesia se sientan, no es cierto, no es verdad. Digo, este tipo de tierra, entonces no toman ese mensaje para ti, lo consideran el mensaje o lo toman la palabra de manera indiferente, sin ningún interés. No la aceptan, no la reciben, no la consideran. Este es el tipo de tierra junto al camino. Si ustedes van por un camino, ¿cómo ven el camino? Es duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucha gente pasa y la tierra la va pues consolidando mucho. Entonces, a veces así es nuestro corazón. Escuchamos la palabra y no dejamos que esa semilla entre en nosotros, al igual que en este camino, ¿sí? Está pues muy comprimido, por así decirlo. Son ellos o son estas personas oyentes pasivas, ¿sí? No hay ninguna reacción a esta palabra, a esta enseñanza que ellos reciben. No hay un compromiso, ¿sí? Por eso les decía, algunos hermanitos andan en todo, ¿no? Y están en la oración, están en el discipulado, están con las mujeres, están en todos lados, los vemos en Alfa, apoyando, trabajando. Pero no todos somos así, ¿verdad? Pero ellos han entendido que va a haber un crecimiento si hay previo un compromiso en ellos. ¿Sí? Amén. Bueno, leíamos también que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Quién es el malo? Todos sabemos que tenemos un enemigo, que es el diablo, y él no quiere que aceptes, no quiere que recibas la palabra que Dios tiene preparada para ti cada día, ¿sí? Y él en la primera oportunidad que tenga va a arrebatar y va a robar lo que has recibido de la palabra de Dios, ¿sí? Ese es el propósito. Y decíamos que la tierra pues está consolidada, está fuerte, es difícil de que permita que entre algo a nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está endurecido, cuando nuestro corazón está lastimado, se cauteriza, ¿sí? Y es imposible prácticamente que la palabra se quede en nuestro corazón. Entonces somos presa fácil para el enemigo cuando estamos en esa condición, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando? Ok. Bueno, podemos decir que ellos oyen la palabra, pero no creen, ¿sí? Podemos decir que son incrédulos, ¿ok?
Ahora, hermanos, si tú te identificas con este tipo de tierra, yo te invito en esta mañana que salgas del camino. Y Dios quiere ser el primero en tu vida, quiere ser tu Señor, quiere ser tu Dios, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Como lo sabemos y lo hemos leído muchas veces. Ok, entonces esta tierra fue la que cayó en el camino. Ahora vamos a ver en Mateo 13, 20, 21, les voy a pedir de favor si me acompañan. Dice la palabra de Dios que, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿sí? Este es otro tipo de tierra. Justo el día de ayer platicando con unos hermanitos que íbamos, ¿verdad?, en el auto, y decíamos que es muy triste cuando pasamos circunstancias en nuestra vida difíciles, complicadas, y eso hace que nos apartemos del camino de Dios, que nos apartemos de la voluntad de Dios, esas circunstancias. Este tipo de tierra que cae sobre la piedra, decíamos o leíamos que no hay profundidad, no hay tierra, está seco y muere fácilmente. En mi casa, su casa, para los que saben en dónde vivimos en una zona muy húmeda, hay mucho árbol, hay mucha vegetación, y cuido mis plantitas y las riego. Helechos, me encantan los helechos. Bueno, salen helechos en la pared y los que yo estoy regando y cuidando no siempre salen o se ven como yo quisiera, y digo, ¿qué pasó aquí? Pero esas hojitas tan bonitas que salen en la pared terminan secándose porque no hay profundidad, no hay suficiente humedad, y a lo mejor se da solo por un tiempo, pero no es constante esa planta ahí en ese lugar, ¿sí? O vemos en la calle o aquí que hay adoquín, en las orillitas del adoquín hay un poquito de tierra y ahí salen, ¿verdad?, las plantitas, que mi suegro tiene pleito con esas plantitas porque nada más anda cuidando y quitándolas para que se vea bonito y limpio, ¿verdad? Bueno, esas plantitas son muy fácilmente de morir, y lo que leíamos en este momento es de que no tienen raíces, no tienen tierra, no tienen profundidad, y por eso mueren fácilmente, ¿sí? Ahora, apliquémoslo en nosotros. Esa palabra que recibimos no tiene profundidad en nosotros, es decir, no nos interesa conocer, no nos interesa saber. ¿Ustedes saben en lo que creemos como hijos de Dios? ¿Ustedes están no conscientes, sino conocen en lo que creemos como hijos de Dios? Creemos que Cristo murió por nosotros, creemos que por su sangre fuimos limpiados de todo pecado, de toda maldad. Creemos que Cristo murió en esa cruz, pero también que resucitó al tercer día. Creemos que en Él tenemos vida plena, vida abundante. Creemos también que Él va a venir por segunda vez y va a venir por su iglesia, ¿verdad? Esas son algunas de las convicciones que tenemos como hijos, ¿sí? Amén. Bueno, tenemos que conocer la palabra, tenemos que profundizar en ella. Por eso les insistimos siempre de que tienen que tomar su discipulado. Son principios básicos que nos enseñan quiénes somos en Cristo, en qué creemos y cuál debe de ser nuestra convicción como hijos y como iglesia, ¿sí? Pero este tipo de tierra no quiere profundizar en la palabra, no quiere conocer la palabra, si no les interesa, o a lo mejor son movidos más por sus emociones, como acabamos de leer. Escuchamos y nos animamos y sí, gloria a Dios, pero cuando salimos, esa palabra la olvidamos y se queda aquí. Pero Dios quiere que
vivamos con esa palabra todos los días y que la hagamos rema en nuestra vida, es decir, que la hagamos viva en nuestra vida, que no nos dejemos llevar solo por emociones, ¿sí? La palabra de Dios no nos enseña que creamos o nos movamos por emoción, más bien es por convicción, por fe en nuestro Señor, ¿sí? Y por eso hemos tenido este tipo de enseñanzas, que es arraigados en su palabra. ¿Cómo nos vamos a arraigar en ella? Conociéndola, leyéndola, estudiándola. De esa manera vamos a estar arraigados en la palabra, y eso es lo que nosotros como hijos tenemos que hacer. Tenemos que profundizar en la palabra de Dios, ¿sí? Y tiene que haber en nosotros más convicción que emoción. Es padre sentir y es bonito, ay, sentí bien bonito en la alabanza, o a veces decimos, ay, hoy no sentí. ¿Sabes qué? No es la alabanza, es nuestro corazón, es nuestra vida. Dios es el que está en nosotros, ¿sí? Y si tu comunión, tu relación con Dios está bien, ¿cómo crees que vas a llegar a la iglesia? ¿Y cómo vas a alabar al Señor? Con libertad, con amor, con gratitud, ¿verdad? Sí, porque somos nosotros esa tierra que Dios quiere que seamos, tierra fértil y buena tierra. Entonces necesitamos tener convicciones fuertes, firmes, creer en Dios, creer en su palabra y creerle a Dios, y que venga lo que venga, permanecer siempre firmes, confiados, decíamos, ¿verdad? En la alabanza, confiados en Él, y no tratar de que sean por las emociones o por lo que siento, sino que nuestra convicción sea fuerte, sea firme, ¿sí? Y leíamos que sale el sol y lo quema. ¿A qué se refiere esta enseñanza? De que, bueno, el sol representa las pruebas, las dificultades, los problemas, ¿sí? Entonces, si hay un problema, hay una situación, ¿tú cómo te mantienes? ¿Firme? En convicción de que Dios está contigo, que Dios es el que te bendice, Dios es el que te guarda, Dios es el que te provee, ¿o te apartas? ¿Cómo está nuestro corazón? Entonces, la referencia de esta parábola del sol es de que son los problemas de nuestra vida. Todos tenemos problemas, todos, pero dice la palabra de Dios que no nos va a dar una prueba mayor a la que no podamos superar. Así que si tú estás pasando una prueba en este momento, créele al Señor, Dios está contigo, Dios es el que te guarda, Dios es el que te protege, el que te bendice. Dice que Él es un Dios justo, ¿sí? Él hace justicia por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada más que confiar y esperar en Él. Entonces, ellos son oidores, reciben la palabra, la creen por un tiempo, pero se alejan, ¿sí? Podemos decir que esta semilla que cayó sobre las rocas, se recibe la palabra, la creen, pero se apartan. Ante las circunstancias, ante los problemas, se alejan, o ante las cosas que se ven, ¿sí? Porque son llevados o movidos por sus emociones. Que no me saludó el hermanito, no me saludó la hermanita, que ya me vio feo, que no me vio, que se van, se apartan, porque están al pendiente de lo que ellos sienten, más de lo que ellos creen, que debe de ser nuestra fe solamente en Dios. Decíamos, arraigados en nuestro Señor Jesucristo, amén, y en su palabra. Ok, está Mateo 13:22, que habla acerca de la semilla que cae sobre espinos, y dice la palabra: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Ese es otro tipo de tierra, que es a través de los espinos, y son los que tienen la mente distraída, ¿sí? Que están pensando en 1000 cosas,
Ahorita, por ejemplo, puede estar usted aquí sentadito y puede estar diciendo, ay, tengo que ir al súper y pasar a comprar esto porque vamos a comer esto, va a llegar mi… ¿Sí? Estamos distraídos en lo que estamos recibiendo. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere esta semilla que cayó entre espinos. Están llenos de cosas que hacer, de compromisos, de planes, de metas. No tienen tiempo para lo más importante, que es conocer y recibir la palabra que tiene Dios preparada para sus vidas. ¿Sí? Y mire, no es el problema todas estas cosas. Es bueno que tengamos un propósito, que tengamos planes, que tengamos metas. Es excelente que lo tengamos, pero cuando eso nos distrae de recibir, de estar en las cosas de Dios, ese es el verdadero problema, ¿sí? Esas cosas no deben de afectar nuestra relación con Dios o el estar aquí en esta mañana, ¿sí? O sea, realmente cuando tú te levantas y dices, voy a ir a la iglesia, ¿qué dices? Pero hoy juega el América, no sé, ¿quién juega? No, pero pues empieza a las 10, no me va a dar tiempo de llegar, ¿no? O sea, esa es tu prioridad, esa es tu distracción. Entonces no estás dando el primer lugar a las cosas de Dios. En casa, su casa, mis hijos saben que llueva, truena, relampaguee, estamos los domingos en la iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que es el mejor lugar para estar, recibiendo la palabra de Dios, aprendiendo y conociendo de ella, ¿sí? Y espero en Dios que también así sea con ustedes. Y si ustedes les preguntan a mis hijos, ¿van a venir a la iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que venimos a la iglesia porque tenemos un compromiso delante de Dios de conocer y estar aquí en su casa. ¿Amén? Bueno, menciona dos cosas que entran al corazón del hombre junto con la semilla que cae en espinos, que es, leíamos, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Sí? En Filipenses 4:6 dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué nos vamos a preocupar? Por nada estés afanoso. Hermana, saliendo de aquí, Dios va a proveer y Dios te va a bendecir y vas a tener la comida lista para recibir a tus invitados, ¿sí? O hermano, al rato va a haber la repetición de partido que tanto deseabas y anhelabas ver, ¿sí? Por nada te afanes, por nada te preocupes, dice esta palabra, ¿sí? Echemos nuestras ansiedades delante de Él. ¿Qué te preocupa en este momento? Ponlas delante del Señor. Lo que te esté preocupando, ponlo delante de Él y Dios es el que va a obrar y el que va a hacer. A eso se refiere. Por nada estemos preocupados, afanosos. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios lo sabe, lo único que quiere es de que tú le digas qué necesitas, así como cuando nuestros hijitos están pequeñitos y queremos que aprendan a hablar y nos dicen, ¿verdad? No sé si ustedes lo hicieron, pero yo así de, ¿qué quieres? Dime qué necesitas. No, ya sabemos lo que ellos quieren, pero queremos que ellos lo digan y así es nuestro Dios con nosotros. Él quiere escucharnos y saber cuál es la necesidad que estamos teniendo en ese momento. En Lucas 41:10 dice, respondiendo Jesús le dijo, esta historia de Marta, ¿verdad? ¿Cómo se menciona a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, ¿sí? En el devocional de mujeres, una hermanita nos enseñó acerca de Marta y pues de alguna manera la entendemos y más como mujeres, cuando tenemos invitados en casa, ¿qué hacemos? No paramos.
traemos esto, traemos lo otro y chequemos que todo esté bien, ¿no? Que estén cómodos nuestros invitados. Y Marta estaba afanada por servir, por llevar el alimento, el tener listo, limpio las sillas, todo, ¿no? Lo que implicaba el recibir o tener invitados. Y no era cualquier invitado, era nuestro Señor Jesús y sus discípulos, ¿sí? Eran muy importantes sus invitados. Pero mientras ellos estaban en casa, Marta se distraía preparando la cena y María, que era la molestia de Marta, María se sentó a los pies de nuestro Señor Jesucristo y escuchaba y contemplaba lo que Dios tenía preparado para ellos en esa noche, ¿sí? Y Marta se quejó con nuestro Señor Jesús y por eso le contesta de esta manera, ¿sí? De Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Hay tiempo para todo, hermanos, hermanas, hay tiempo para todo, ¿sí? Si este tiempo es para recibir la palabra, enfócate y recibe lo que Dios tiene preparado para ti en esta mañana. No te distraigas, no te preocupes, como dice la palabra, no te afanes por las cosas. Dice que cada día tiene su propio afán, ¿verdad? O sea, todos los días vamos a estar preocupados por algo, todos los días. Entonces, enfoquémonos en esta mañana a recibir lo que Dios ha preparado para nosotros, ¿sí? Y también está otra de las cosas que contamina nuestro corazón, el engaño de las riquezas. Dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. No es malo ser bendecido económicamente, no hay ningún problema con eso. El problema es cuando nuestro corazón está en las cosas materiales, está en eso. Estamos afanados y obsesionados por tener y no disfrutar lo que Dios nos ha dado, sea mucho, sea no mucho o poco, ¿sí? Ese es el problema. Y en primera de Timoteo 6:10 dice la palabra, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Decíamos, el dinero no es malo, es una bendición que Dios nos da, ¿sí? Pero el amor al dinero, ese es el problema. Y hacerlo prioridad en nuestras vidas, ese es el problema, ¿sí? Recién nos casamos, mi esposo y yo, antes de que estuviéramos trabajando. Bueno, nos casamos, todo muy padre, nació nuestro hijo, y después de que nos casamos y nació nuestro hijo, los dos nos quedamos sin trabajo, los dos al mismo tiempo y con un bebé. Entonces fue una situación muy, muy complicada, muy difícil. Y cuando tuvimos la bendición de tener un trabajo nuevamente, ustedes saben cómo era nuestro corazón, es de tengo que estar, tengo que cumplir, tengo que llegar. Si la entrada es a las 8 de la mañana, voy a llegar a las 7:30. ¿Por qué? Porque nos preocupaba el volver a pasar por una situación similar, ¿sí? Pero después de mucho tiempo, bueno, yo lo entendí un poco antes, mi esposo seguía pues confiando de alguna manera en su relación laboral y salía súper temprano y llegaba súper tarde todos los días a casa. Y cuando él reconoció que Dios le puso en ese lugar, que Dios le bendijo en ese lugar, él realmente descansó y esperó y confió en el Señor, ¿sí? O sea, ya no está tan afanado, preocupado a lo mejor de ser el primero el que llega y el último el que sale, porque si no hay un riesgo de que lo vayan a correr. Estamos en las manos de Dios y Él es el que nos bendice, Él es el que nos da, Él es el que nos quita y esperamos y confiamos solamente en Él, ¿sí? Entonces, no pongamos nuestra confianza en las cosas materiales, en el dinero, pongamos nuestra confianza en Dios. Dios sabe lo que necesitas, nuevamente te reitero, Él sabe lo que tú necesitas. Lo que tienes que hacer es decirle, Señor, necesito un mejor trabajo, bendíceme.
Señor, necesito trabajo, Él lo escucha y Él va a actuar a favor de cada uno de nosotros, ¿sí? Y miren, una de las características de la vida moderna, pues es de que cada vez estamos llenos de más cosas, ¿verdad? Tenemos una vida mucho más acelerada y no hay tiempo para lo verdaderamente importante, ¿sí? Por ejemplo, si yo trabajo todo el día, 12 horas del día, porque a veces entro a las 9 y salgo a las 9 de la noche, 9 de la mañana, 9 de la noche, son 12 horas del día. Si yo trabajo todo ese tiempo, ¿realmente le estoy dando importancia a lo que realmente es importante? ¿Qué es importante? Si yo soy casada, mis hijos son importantes, mi familia es importante, ¿sí? Entonces debemos de poner un equilibrio, ¿verdad? ¿Qué es lo importante para ti? En este caso, lo más importante que debe ser en nuestra vida es Dios en nosotros. Y el dinero no nos da la felicidad, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, sí es una bendición y es muy padre, pero no nos da la felicidad. Miren, ¿de qué nos sirve tener una casa inmensa con alberca, jardín, grandísima, si dentro de esa casa hay, no sé, no hay unidad, no hay amor, no hay respeto? Si no hay nada de eso, ¿creen que esa persona que vive ahí realmente disfruta su casa? Y le dice, gracias Señor por esta casa, por mi familia, por mis hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo que te va a dar la felicidad, esa material, sino es Dios el único que va a darte esa felicidad que tú necesitas, ¿sí? Les decía, el dinero es bueno, pero la cosa es dónde está nuestro corazón. Si podemos comprar el mejor colchón, que están carísimos los colchones, no sé qué pasa con los colchones, pero están carísimos. Te puedes tener mejor colchón, pero el que te da el descanso, el que te permite dormir es el Señor, ¿sí? Entonces no son las cosas materiales, es Dios en tu vida, Dios obrando y que tú puedas confiar solamente en Él, ¿sí? Amén. Bueno, está la buena tierra. Esta representa pues los que oyen el mensaje, lo entienden, lo reciben y dan cosecha. Yo le pido al Señor con todo mi corazón que cada uno de nosotros seamos esa buena tierra, ¿sí? Estamos llamados a entender, a conocer y a poner por práctica la palabra de Dios y vivirla. Lo más importante de que tú conozcas la palabra es que la vivas. No es que la conozcas solamente, sino que la vivas y la pongas por práctica, esta palabra, ¿sí? Y estas personas lo describe perfectamente bien el Salmo 1:3, que dice: y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Cuántos quieren ser como estas plantas que está junto a corrientes de agua? ¿Quién dice yo? Yo quiero ser así, ¿sí? Que da su fruto en su tiempo y no se marchita, y todo lo que hace prospera. Así es Dios para con nosotros. Somos muy bendecidos, de verdad que somos privilegiados de ser hijos de Dios, porque todo lo que hacemos, dice la palabra, prospera. ¿Tú crees esta palabra? ¿La aplicas para ti? Créelo. A lo mejor la circunstancia que estás viviendo ahorita es diferente a lo que dice la palabra, pero tú crees esta palabra y Dios lo va a hacer, Dios va a obrar en nosotros, ¿sí? Nuestro testimonio tiene que ser evidente ante todos los que nos rodean. Dice la palabra que somos nuevas criaturas en Él, que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Es decir, para los que gritamos mucho, hoy gritamos menos. Para los que amamos a lo mejor más de lo que debemos amar,
Esas son las cosas que tienen que hacer la diferencia de alguien que no conoce de Dios y alguien que conoce de Dios, ¿sí? Dios te dice, ama a tu enemigo. No es lógico esa palabra, ¿verdad? Dice, pero pondrás ascuas sobre la cabeza. O sea, ellos no lo van a entender. ¿Por qué me está tratando bien? ¿Por qué me está hablando bonito? Si yo lo trato mal, ¿no? Bueno, ascuas de fuego pondrás sobre su cabeza con eso que tú haces, dice la palabra. Entonces, la finalidad de conocer la palabra es vivirla. La finalidad de profundizar en la palabra es que todos los que nos rodean, cuando nos vean, vean a Dios en nosotros. ¿Sí sabían eso? Que no somos nosotros, o la gente puede ver a Dios en nuestras vidas. Entonces, que cada vez que lo vean a usted, realmente vean que Dios vive en su corazón y en su vida. Ahora, el sembrador en ese tiempo era nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero al día de hoy, nosotros somos esos sembradores, nosotros somos los que damos el mensaje, enseñamos la palabra, pero dice el Señor que lo hagamos con paciencia y con esperanza, que no nos desanimemos. Leíamos que de 4 personas, ¿cuántos eran tierra fértil o buena tierra? 1. Entonces, no te desanimes, no te canses de compartir, de hablar la palabra, ¿sí? Recuerda que no es la palabra, no es el sembrador, es la tierra que lo está recibiendo. Unos van a dar fruto y otros en su tiempo, ¿sí? Ok. Y decíamos que los frutos son pues nuestra vida personal, nuestro crecimiento con Dios, nuestro testimonio. Amén. Cómo somos buenos hijos, buenos padres, cómo somos buenas esposas, buenos esposos. Ese es testimonio, ¿sí? La palabra de Dios dice que honremos a nuestros padres, sin importar lo que hayan sido, buenos, malos, honremos a nuestros padres. Esa es la instrucción que nos da el Señor, ¿sí? ¿Estamos dando testimonio de que somos hijos honrando a nuestros padres? Dice la palabra que, más bien, que no dejemos que esa semilla se pierda, que costó la sangre de Cristo, ¿sí? Y no hagamos menos lo que Dios nos ha dado. Él nos quiere bendecir, dice que Él quiere que tengamos una vida plena, una vida abundante. ¿Realmente estamos viviendo así nuestra vida? Él nos quiere dar paz. No menospreciemos la palabra de Dios, creámosla, que es la palabra de Dios, pero sobre todo pongámosla por obra, sobre todo vivámosla, que eso es lo más importante, ¿sí? Dar testimonio de que Dios está con nosotros y demos esos frutos que habla la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, les invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar para terminar este tiempo y pidiéndole perdón al Señor, primeramente porque no hemos sido esa buena tierra que da su fruto y tal vez ya nos cansamos de compartir la palabra. A lo mejor decimos, Señor, es que por más que le digo no quiere, por más que le explico no le interesa. Acuérdate que Dios es el que obra en ellos, no eres tú eres el sembrador, tú compartes la palabra, tú enseñas la palabra, la semilla es la palabra, ¿sí? Y esa persona, Dios va a preparar esa tierra para recibir esa palabra que tú le estás compartiendo. Dice que no te canses ni te desesperes, confía y espera en el Señor. Amén. Bueno, les invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Perdónanos por no ser esa tierra fértil, Señor, que da su fruto en su tiempo, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú seas, Señor, con nosotros,
que tú seas nuestro único Dios, que tú seas nuestra prioridad en nuestra vida, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, Señor, que siempre salgan palabras de bendición, de edificación para los nuestros, para tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te pido que nos perdones, mi Dios, y que cada día, mi Dios, busquemos más de conocer de tu palabra, de aprender, de memorizar, Señor, y sobre todo de confiar en tu palabra, Señor, que tiene el poder de transformar y de cambiar, Señor, nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús por este tiempo. Gracias por tu palabra, que dice que lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera nuestro camino. Que así sea, Señor, cada día en nuestra vida, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor y le da gracias a Dios por este tiempo?